pensado que iban a tener la capacidad de montar biología molecular, también están funcionando. Por lo tanto, la biología molecular, que duda cabe que ya llegó. Esto de la pandemia ha sido una locura en el sentido que se ha tenido que capacitar muchísima gente y montar muchísimos laboratorios nuevos. Y como les digo, bueno, y como les decía en la presentación de la asignatura la semana pasada, es una ventaja que ustedes tienen el estar en una institución que tiene el desarrollo que tiene la biología molecular aplicada, y por lo tanto esperamos que puedan sacarle provecho a esa situación durante el desarrollo de esta asignatura y puedan salir sabiendo de biología molecular aplicada al diagnóstico. Clases con el doctor Luis Salazar, que nos va a acompañar con estas clases introductorias. Así que agradecer al doctor Salazar primero por acompañarnos en esta ocasión, pero también por haber abierto el camino. Lo que sin duda es una ventaja si nos comparamos con otras universidades de la región, incluso del país. Así que muchas gracias, Luis, por acompañarnos una vez más. Es un honor para nosotros que nos pueda dedicar algunas horas de tu tiempo, sabiendo lo ocupado que estás con el doctorado y otras muchas tareas. Así que bienvenido y muy, muy agradecido. Espero que disfruten toda la actividad. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Estaba pensando justamente en lo que tú mencionabas en relación a cómo nos miraban en el año 2003, cuando empezamos de a poquito a incluir la biología molecular ya en las tesis de pregrado, en la asignatura, y mucha gente lo veía como tú dices, así como algo tan lejano. O sea, que la biología molecular era algo que pocos iban a tener acceso, pero actualmente la pandemia nos demostró otra cosa, que realmente las técnicas moleculares están para quedarse, no solamente para el diagnóstico en el área de microbiología, existen otras tantas áreas en las cuales la biología molecular es útil, hematología, perfectamente para diagnosticar, ¿cierto?, las leucemias, las translocaciones por biología molecular, pero también en otras áreas. La biología molecular también ha ido ganando espacio. Sin embargo, una de las áreas en las cuales sin duda ha sido en microbiología, y esto está demostrado específicamente ahora que estos años, 2020, 2021, con la pandemia. Entonces, pero para poder entender cómo funcionan las técnicas moleculares, para poder entender los principios de las metodologías, ustedes tienen que tener un conocimiento previo de algunos conceptos básicos de biología molecular. Entonces, por eso es importante que algunos de ustedes ya los deben haber visto en bioquímica, algunos conceptos, también en su formación en los colegios, igual también algo de biología tienen que haber revisado, pero acá les damos el énfasis específicamente pensando cómo se relaciona esto con los principios de las técnicas moleculares, y para eso es importante que ustedes manejen ciertos conceptos de biología molecular, porque podrán tener extractores automáticos de ADN, podrán tener ciertos termocicladores de última generación, pero si ustedes no manejan los conceptos básicos de biología molecular, obviamente que eso es una deficiencia. Entonces, vamos a partir con conceptos muy básicos en esta primera etapa de lo que vamos a conversar hoy día, específicamente revisando conceptos como qué son los ácidos nucleicos, ¿ya? Y entonces, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Tanto el ADN, o ácido desoxirribonucleico, y el RNA, o ácido ribonucleico. ¿Y qué tienen en común estas moléculas de ácidos nucleicos?
están formadas por una molécula o base que es conocida con el nombre de nucleótido, si ustedes se recuerdan de sus clases tanto de bioquímica o de biología. Y el nucleótido a su vez está formado por un fosfato más un nucleósido. Y a su vez el nucleósido entonces corresponde a una pentosa, ya un azúcar, más una base nitrogenada. Por lo tanto, los ácidos nucleicos podemos decir que son polinucleótidos, ya que están formados por muchos nucleótidos. En el caso del ADN, el nucleótido o estructura base está formado por la desoxirribosa, ya que corresponde a la pentosa, por la base nitrogenada y por el ácido fosfórico. ¿Ya? Esa es la molécula base del ADN. En el caso del RNA es ribosa, la pentosa, las bases nitrogenadas, ¿cierto? Que lo vamos a ver con más detalle, y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas tenemos de dos tipos, las purina, adenina y guanina, y las pirimidina, citosina y timina. Aquí ustedes en esta figura pueden ver la complejidad de las estructuras, tanto de las bases de las purinas, que es adenina y guanina, y de las pirimidinas, citosina y timina. Ustedes pueden ver que la estructura de las purinas es bastante más compleja, tiene un doble anillo. ¿Ya? El objetivo es solamente que ustedes puedan ver por qué se clasifican distintos, pues, y es en relación a su estructura bioquímica. ¿Ya? En relación a la estructura del ADN, ustedes deben recordar que es una doble hebra y que están unidas entre sí a través de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Estos puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas, y vamos a ver que existen algunas especificidades dependiendo qué bases nitrogenadas están involucradas en estos puentes de hidrógeno. ¿Ya? Tenemos el azúcar y los grupos fosfato, que es el que da, en este caso, la carga al ADN, que está generalmente localizado hacia el exterior de la molécula. Entonces, en el caso del ADN es una doble hebra, si ustedes recuerdan, ¿ya? Y en el caso del ARN es una hebra simple, ¿ya? Las moléculas que forman parte del ADN son citosina, guanina, adenina y timina, y en el caso del RNA, citosina, guanina, adenina y uracilo en lugar de timina. Hay algunas diferencias entonces en relación a la composición de base nitrogenada y en relación a la estructura doble hebra y una hebra simple. ¿Ya? Aquí esta figura solamente para ilustrar lo que ya les mencioné. Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el RNA, están formados por una molécula base conocida como nucleótido, que a su vez corresponde a un nucleósido y un fosfato. El nucleósido corresponde a un azúcar más una base nitrogenada. El azúcar puede ser o una ribosa, si es RNA, o una desoxirribosa, si es ADN, y la base nitrogenada puede ser una purina o una pirimidina, ¿cierto? Dependiendo si son adenina o guanina, citosina, timina o uracilo, que corresponde en el caso del RNA. En relación a la estructura del ADN, yo les comenté que es una doble hebra y que están unidas las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas, por ejemplo, entre citosina y guanina, es un triple enlace de hidrógeno, y entre adenina y timina un doble enlace de hidrógeno. ¿Cuál es la importancia de este tipo de enlace? Esto es muy importante porque en técnicas como por ejemplo la reacción en cadena de la polimerasa, ya el ADN tiene que desnaturarse, por lo tanto se tienen que romper estos enlaces. Y si en una secuencia tenemos mucha citosina y guanina, vamos a necesitar temperaturas ya o tiempos a temperaturas elevadas para que puedan romperse todos estos enlaces. Entonces por eso es que es importante en este caso saber la composición de bases nitrogenadas de una secuencia de ADN. El modelo que conocemos hoy del ADN fue propuesto inicialmente por Watson y Crick. A ellos se les atribuye este descubrimiento, pero nosotros sabemos actualmente que no solamente fue Watson y Crick que participaron en la propuesta de la estructura de doble hélice, ¿ya? Sino que también
una mujer tuvo una contribución muy importante en este descubrimiento. Aquí Watson y Crick, inicialmente ellos pensaban que la estructura del ADN era una triple hélice, ¿ya? Pero no fue hasta que en un congreso escucharon a Rosalind Franklin, quien trabajaba con cristalografía de rayos X, como esta fotografía que ustedes ven acá, en la cual ella proponía que el ADN tenía una estructura de doble hélice. Entonces, basado en los antecedentes de Rosalind Franklin, que un colega del laboratorio de ella les proporcionó a Watson y Crick, ellos modificaron su modelo y ese fue el que propusieron posteriormente y eso les permitió ganar el premio Nobel, pero accediendo a información que había obtenido Rosalind Franklin. Actualmente se reconoce la importante contribución de ella muy importante. Él es el colega que yo les comentaba, Maurice Wilkie, quien facilitó la fotografía que había sido obtenida en el laboratorio de Rosalind Franklin a Watson y Crick para que, ¿cierto?, ellos mejoraran su modelo. El premio Nobel se entregó en el año 62, si no me equivoco, y Rosalind Franklin en esta fecha ya había fallecido. Ella falleció bastante joven, como ustedes pueden ver, a los 38 años. Ella trabajaba con difracción de rayos X, probablemente falleció de cáncer, probablemente no se cuidaba mucho, pero estas fotografías que ustedes ven acá, que corresponden a la forma A del ADN o a la forma B, que son estructuras que puede adoptar el ADN, dependiendo en el medio en que se encuentren, fueron tomadas por ella, y esta fotografía, sobre todo específicamente esta de la forma B, fue la que fue muy útil para plantear el modelo de doble hebra que nosotros conocemos actualmente, ¿ya? Entonces, en relación a esto, ya sea la forma A o forma B, ¿qué son? Son conformaciones del ADN de doble hélice. El ADN puede adquirir estas conformaciones, ya sea de pDNA, aDNA o zDNA, dependiendo del medio en que se encuentre, ¿ya? Y temperatura va a determinar los giros que hace el ADN, en este caso los ángulos de los giros, y eso es lo que hace que se puedan distinguir distintas conformaciones de la doble hélice, ¿ya? Entonces acá es lo mismo, dependiendo de los ángulos que hagan estos giros, es lo que permite entonces diferenciar estas conformaciones que el ADN puede adquirir y que van a depender de factores, como les mencionaba yo, en el que se encuentren en solución la molécula, ya sea factores como pH, temperatura, todo que puedan afectar justamente o favorecer que se presente una conformación u otra, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, Watson y Crick no fueron los únicos que participaban del descubrimiento de la doble hélice, si bien ellos recibieron el premio Nobel, Watson, Crick y Maurice Wilkins, hubo una persona que fue trascendental para este descubrimiento, como fue Rosalind Franklin. Ella inclusive había avanzado a la fecha de su muerte, inclusive de cómo se pareaban las bases nitrogenadas. Ella a ese nivel ya había avanzado en su investigación. Actualmente la NASA reconoce su importante contribución y uno de los robots que son utilizados en las misiones enviadas al espacio lleva el nombre de ella justamente en reconocimiento a su importante papel que tuvo en este descubrimiento y que fue ignorado por muchos años. Entonces, estos antecedentes con relación al pareamiento de las bases nitrogenadas, de que guanina se parea con citosina y hay un triple enlace de hidrógeno y quitimina con adenina, ya también lo había identificado a esa fecha Rosalind Franklin. Entonces hoy sabemos que el ADN está compuesto por dos hebras antiparalelas, una en sentido 5,3', o sentido senso, y una en sentido contrario, 5,3 en este caso, antisenso, y que son complementarias entre sí, y que se unen a través de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Triple puente de hidrógeno entre citosina y guanina, y doble enlace, en este caso, o puente de hidrógeno entre adenina y timina. ¿Qué sabemos hoy día de la estructura del ADN?
se ha visto que el ADN puede formar otras estructuras, y no solamente la doble hélice, sino que también ya se ha visto que puede formar estructuras como las que ustedes ven acá, estructuras cuádruples, en las cuales se combinan, en este caso dependiendo en el medio en que se encuentra, algunas conformaciones son más estables que otras, pero podemos tener estructuras de cuádruple hélice, por ejemplo. En esta figura, fotografía, ustedes pueden ver la representación de una estructura de cuádruple hélice, que se vería acá, y pueden ver también que en células cancerosas, por ejemplo, se ha visto que predominan este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, no solamente el ADN puede formar la estructura de doble hélice, actualmente se sabe que inclusive puede formar hasta cuádruple hélice de ADN, dependiendo, como les mencionaba yo, de las condiciones del medio en que se encuentre la molécula. En relación al ADN, ¿de qué es lo que es responsable el ADN? El ADN es responsable de la información genética de un organismo, ¿ya? Codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. En este sentido podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos, ¿ya? Y está escrito en la forma de un código, ¿ya? Tenemos, reconocemos claramente los codones, por ejemplo, que son secuencias de cada 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido. También sabemos que un aminoácido puede ser codificado por 2 o más codones, por eso es que se habla que el código genético es degenerado. Ustedes pueden ver acá en el caso de fenilalanina, estos 4 codones pueden codificar el mismo aminoácido, y en el caso de cisteína tenemos esta combinación acá que puede codificar también este aminoácido, por eso es que se habla que el código es degenerado, ¿ya? Y los nucleótidos en el caso del ADN, adenina, timina, citosina y guanina, son los que están formando parte de esta molécula base. Recuerden que el uracilo forma parte del RNA y reemplaza a la timina. Aquí tenemos el código genético, solamente para mostrarles entonces cómo se combinan y forman los distintos aminoácidos. Resumiendo, el ADN tiene una estructura de doble hebra, una hebra en sentido sense, otra antisense, que son complementares entre sí. Una está en sentido 5,3' y la otra en sentido 3,5. En relación a los tipos de ADN, ¿cuántos ADN conocen ustedes? A ver, alguno que pueda mencionar. ¿Existe un solo tipo de ADN o existen más tipos de ADN? ¿No? Depende del tipo de función que cumpla. Está el ADN ribosomal, que es uno de los que conozco. En el caso del ARN, pero en el caso del ADN. Ah, el mm, no me acuerdo en este momento. Ya, El no ADN importa. mitocondrial. Exactamente. Tenemos DNA genómico, que está en el núcleo, y el ADN mitocondrial, ¿ya? Tenemos 2 tipos de ADN, uno que está formando los cromosomas, y el otro tiene una estructura circular muy similar a los plásmidos como tienen las bacterias, ¿ya? Entonces, 2 tipos de ADN, genómico o nuclear, y un ADN mitocondrial. Ahora, entre ellos existen diferencias. Entonces, en cuanto, por ejemplo, el tamaño, el ADN nuclear o genómico es muy grande. Vean ustedes que es 6.600 megabases o 6,6 por 10 elevado a 9 pares de base. En cambio, el mitocondrial es un DNA pequeño, 16.500 pares de base aproximadamente. Otra diferencia, el ADN nuclear es lineal y el ADN mitocondrial es circular, como yo les mencionaba, muy similar a los plásmidos. Otra cosa importante, el ADN nuclear está unido a proteínas, principalmente unido a las histonas. El mitocondrial no está libre de proteínas. Otra cosa que diferencia, que apenas un 3 a un 5% del ADN genómico codifica para proteínas, ¿ya? O para polipéptidos. La verdad es el producto final es un polipéptido. Y más del 93% del mitocondrial codifica. Y eso
fíjese usted, la cantidad de genes que están contenidos en el DNA genómico son alrededor de 23.000, y en el caso del DNA mitocondrial son alrededor de 37. Presencia de intrones o de regiones no codificantes en el DNA nuclear, en la mayoría de los genes, y en el caso del mitocondrial están ausentes. Por eso prácticamente todo el mitocondrial codifica. Pero hay otra característica que los diferencia también a estos dos tipos de ADN: el origen. El DNA genómico tiene un origen paterno y materno. En cambio, el DNA mitocondrial, lo que sabemos hasta hoy, es que su origen es solamente materno. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a esto? Inicialmente, lo que se creía es que durante el proceso de fecundación, ya como solamente ingresaba la cabeza del espermatozoide al óvulo, las mitocondrias del espermatozoide estaban en el cuello, ¿cierto? Si como quedaban fuera, entonces por eso se pensaba que no se expresaba el DNA mitocondrial paterno. Pero cuando se comenzó a hacer técnicas de fertilización asistida, por ejemplo, como la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, en las cuales se introduce el espermatozoide entero dentro del óvulo, pues entonces, ¿por qué no se expresa? Y ahí se dieron cuenta que el DNA mitocondrial paterno se degradaba al interior del óvulo. ¿Cómo lo hicieron? Mediante ensayos en bovinos, por ejemplo, marcaron el DNA mitocondrial de los espermatozoides con un fluoróforo en este caso, y se daban cuenta que se iba perdiendo la fluorescencia a medida que avanzaba cierto proceso de fecundación, y ahí se dieron cuenta que el DNA mitocondrial paterno viene marcado desde el proceso de espermiogénesis por una proteína que se llama ubiquitina. Y esta ubiquitina son reconocidas al interior del óvulo por un sistema de caspasas, y esas caspasas degradan el DNA mitocondrial paterno, y por eso nosotros solamente tenemos DNA mitocondrial materno. ¿Por qué se cree que ocurre eso? Como un mecanismo de defensa. Oxidativo, por presencia de radicales libres en este caso, pudiera sufrir un daño oxidativo al ADN mitocondrial, y eso inmediatamente, ¿cierto?, produciría mutaciones, y esas mutaciones obviamente que serían heredadas. Entonces, como un mecanismo de defensa, se supone que el DNA mitocondrial paterno es destruido, y por eso nosotros tenemos 37 genes que son codificados solamente por el DNA mitocondrial y que tienen origen materno. ¿Ya? Así que realmente somos hijos de su madre, de nuestra madre. En relación al número de genes, yo les comentaba que el ser humano tiene alrededor de 23.000 genes. Y inicialmente se pensaba, si ustedes revisan textos anteriores al año 2001, ustedes van a ver... Ustedes van a ver textos anteriores al año 2001 que se pensaba que el ser humano tenía alrededor de 100.000 genes. O sea, nosotros éramos organismos superiores, por lo tanto, teníamos que tener un alto número de genes. Y lo que demostró el proyecto Genoma Humano, una vez que finalizó, es que tenemos alrededor de 23.000 genes. Y fíjense ustedes que 23.000 genes es inferior a 30.000 genes que tiene el ratón, en este caso el músculo. Tenemos 19.100 genes, C. elegans. La drosófila tiene 13.700. Una planta de maíz tiene más genes que nosotros, alrededor de 100.000 genes, imagínense. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo esa pequeña cantidad de genes es la que codifica alrededor de 100.000 proteínas, que después lo vamos a ver que eso ocurre por un fenómeno de splice alternativo. En relación al DNA mitocondrial, es circular, como ustedes pueden ver, también es doble hebra, y codifica, como yo les decía, tiene, acá hay presencia de 37 genes que codifican, por ejemplo, las citocromos C, citocromos oxidasas, que están presentes en la cadena de transporte de electrones. Si ustedes se recuerdan de bioquímica, toda la fosforilación oxidativa, todo esto están codificados por el DNA mitocondrial. Y además, las unidades del RNA ribosomal, donde ocurre el proceso de traducción, tanto la unidad
larga o pequeña del RNA ribosomal, también son codificados acá por este DNA mitocondrial. Propiedades de los ácidos nucleicos que son importantes, sobre todo en las técnicas de biología molecular. Una, la doble hebra, y que son complementarias, que es resistente a altas temperaturas y pH alcalino, que tiene la capacidad de disociarse, es decir, de desnaturarse a un pH alcalino y altas temperaturas, entre 90 a 100 grados, el ADN se separa en las hebras, pero si yo bajo la temperatura y tengo un pH neutro, las hebras nuevamente tienden a parearse. ¿Y cómo lo hacen? Por complementariedad entre las fases nitrogenadas. Es una propiedad importante que tiene el ADN. Y otra propiedad importante que permite su cuantificación en el laboratorio es la absorción de luz ultravioleta a 260 nanómetros. Por lo tanto, yo puedo leer la absorbancia de una muestra para cuantificar cuánto ADN tengo presente en la muestra. Dentro de las propiedades, entonces, lo que yo le decía, el ADN es doble hebra, pero si yo lo expongo a calor y a un pH alcalino, el ADN se separa las hebras. Pero si yo bajo la temperatura y tengo un pH neutro, nuevamente tiende a parearse el ADN con su hebra complementaria. En relación, esto es un espectro de absorción que muestra que a 260 nanómetros absorbe el ADN. ¿Qué estructura creen ustedes del nucleótido, en este caso, que es la responsable de la absorción de la luz ultravioleta? Recuerden que el nucleótido está formado por base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Cuál de estos tres componentes del nucleótido creen ustedes que es el responsable de la absorción de la luz ultravioleta? Para que no se les olvide, las bases nitrogenadas son las responsables de la absorción de la luz ultravioleta. ¿Por qué? Fíjense ustedes, tienen anillos, y estos dobles enlaces que forman parte de los anillos son los que absorben la luz ultravioleta. Muy similar a lo que ocurre con las proteínas, que absorben la luz ultravioleta a 280 nanómetros por los aminoácidos aromáticos, que también están formados por anillos o doble anillo, y estos dobles enlaces que son los responsables por la absorción de la luz ultravioleta, ¿ya? Así que, ¿qué estructura es la responsable de la absorción de la luz ultravioleta? Las bases nitrogenadas. ¿Y por qué? Por estos dobles enlaces, entonces, que son en las cuales se intercalan justamente los fluoróforos que hacen que nosotros podamos cuantificarla, por ejemplo, o simplemente al leer la muestra a una absorbancia de 260, vamos a tener entonces, y vamos a poder medir la absorbancia, justamente porque son estos enlaces son los que determinan entonces la presencia del ácido nucleico. Y la luz ultravioleta la absorben tanto el ADN como el RNA, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambos están formados por bases nitrogenadas. En relación al RNA, ¿de qué es lo que es responsable? De la transferencia de la información genética, específicamente de lo que se conoce como expresión génica, ¿ya? A diferencia del ADN, esta es una hebra simple. Los nucleótidos que forman parte de las bases nitrogenadas acá son la adenina, el uracilo, citosina y guanina, y tenemos distintos tipos de RNA, ¿ya? RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal, que son los que nosotros conocemos comúnmente. Pero sabemos hoy día que existe una gran diversidad de otros RNA que les voy a comentar. Aquí tenemos la hebra simple, entonces, la base nitrogenada, citosina, adenina, uracilo y guanina, forman parte del RNA. Los tipos de RNA, recordar, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico, como ¿cierto? Tiene su origen en el DNA mitocondrial, estas dos unidades. Diferencia entre los tres, aquí una tabla solamente para que ustedes vean algunas características, no es el objetivo que se las aprendan, sino que sepan de que tienen vidas medias distintas, cada uno de estos tres tipos de RNA. Ya ustedes pueden ver que el RNA mensajero tiene una vida media corta comparado con los otros. El ribosómico es bastante mayor en este caso su vida media, y aquí están algunas características que ustedes pueden revisar. Pero fíjense ustedes que
menos de un 3% del transcriptoma o del RNA que nosotros podemos extraer de una célula, por ejemplo, codifica, en este caso va finalmente para proteína. O sea, menos de un 3% forma RNA mensajero. Y existe un gran porcentaje de RNA, mayor a un 80%, que tenemos RNAs que son no codificantes. Y entre esos RNAs no codificantes encontramos pequeños RNAs no codificantes, y uno de ellos son los microRNAs, ¿ya? Y los RNAs largos no codificantes, que son nucleótidos mayores, o sea, moléculas mayores a 200 nucleótidos. Se sabe actualmente que existen más de 30.000 RNAs largos no codificantes y más de 2.500 microRNAs, ¿ya? Entonces, además de los 3 RNAs que ustedes ya conocen, mensajero, de transferencia y ribosomal, existen todos estos otros RNAs no codificantes y que tienen una función muy importante en el control de la expresión génica. Son mecanismos de control post-transcripcional de la expresión génica, especialmente los microRNAs. Los podemos clasificar dependiendo de zonas estructurales, reguladores, el tamaño, si son pequeños RNA, aquí encontramos los microRNA, los piwi RNA, y así otros. Tenemos también unos que son con tamaño intermedio, ya que encuentran todos estos que ustedes ven acá, y los RNA largos no codificantes, que podemos encontrar dependiendo si son, si tienen el origen a partir de un intrón, o a partir de un enhancer, si se origina a través de un promotor, ya, si la estructura es lineal o es circular, también podemos tener distintos tipos, y dependiendo también de la actividad que desarrollan también. Entonces, que les quede claro que existen mucho más RNA que los 3 que ustedes conocían tradicionalmente, ¿ya? Aparte, como les decía, del mensajero, transferencia y ribosomal, existen todos estos RNAs no codificantes que también son importantes y que se ha descubierto actualmente que tienen un papel muy importante en el control de la expresión génica, ya específicamente en la regulación post-transcripcional de la expresión génica. Los mecanismos por los cuales actúan son diversos, ¿ya? Algunos se unen, por ejemplo, en el caso de los microRNA, se unen a la región 3UTR de los genes, impidiendo que estos se traduzcan posteriormente, ¿ya? Los RNA no codificantes, por ejemplo, pueden actuar como esponjas, uniéndose a los microRNAs presentes, por ejemplo, y impidiendo que estos desarrollen su actividad. Entonces, esto ustedes lo van a revisar, lo vamos a ver un poquito más también al final de la clase de hoy día, cuando veamos el control de la expresión génica, pero van a ver con mucho más detalle probablemente con el doctor Saavedra en la clase de regulación epigenética de la expresión génica. Esto es solamente un panorama de cosas que ustedes van a revisar a lo largo de las clases que vienen, ¿ya? Resumiendo, diferencias entre ADN y RNA. El RNA, el azúcar es una ribosa, en el DNA es una desoxirribosa. Las bases nitrogenadas, adenina, citosina, uracilo y guanina, en el caso del RNA, DNA, adenina, citosina, timina y guanina. Número de hebras, una hebra única en el RNA, una doble hebra en el ADN. Estabilidad al calor, el RNA no es estable al calor, temperaturas sobre los 4 grados Celsius pueden degradar el ARN, y en el caso del ADN es estable al calor, podemos perfectamente incubarlos a 100 grados Celsius, se va a desnaturar bajo la temperatura de pH neutro, nuevamente tiende a variarse. Y si le agregamos a esta tabla, aquí absorción de luz ultravioleta, los dos absorben luz ultravioleta, por lo tanto aquí sería sí y sí. ¿Por qué? Porque ambos tienen base nitrogenada. ¿Y quién es el que absorbe la luz ultravioleta? La base nitrogenada. ¿Cómo está organizado el ADN al interior de la célula, específicamente en el núcleo? Ya tenemos la estructura primaria, que es lo que hemos estado revisando ahora, ¿cierto? El pareamiento de las fases nitrogenadas, esto va a determinar después esta formación de esta doble hélice, y esto se va condensando, uniendo a proteínas, específicamente a histonas, y finalmente nosotros los encontramos, ¿cierto?, como con estructuras condensadas que conocemos con el nombre de cromosomas. Entonces el ADN genómico lo encontramos entonces en el núcleo en la forma de cromosoma.
Y si nosotros estiramos un cromosoma, vamos a, ¿cierto?, a ver todo este tipo de estructura, los nucleosomas, los cuales son el ADN, ¿cierto?, envuelto en las histonas, ¿ya? Y si vamos estirando este ADN, llegamos a la estructura primaria en la que estábamos analizando recién, hasta el nucleótido y cómo se parean las bases nitrogenadas, que es todo lo que hemos revisado, y el modelo de doble hélice que yo también se los acabo de comentar. Entonces el ADN genómico lo encontramos en la forma de cromosomas, ya aquí están los 22 autosomas y los cromosomas sexuales, X, E, Y. Entonces, ¿qué es lo que es un cromosoma? Una larga e ininterrumpida secuencia de nucleótidos. ¿Qué es lo que es un gen? Volviendo acá, el gen, nosotros vemos, podemos diferenciar, dentro de esta larga secuencia de nucleótidos, podemos diferenciar regiones que corresponden a un gen. Y un gen es una unidad de herencia, es una secuencia de nucleótidos, vamos a ver algunas características del gen. Cuando hablamos de genoma, es el conjunto de genes de un organismo. En el caso del genoma humano, está constituido por 23.000 genes aproximadamente. El gen, como ya les mencionaba, es una unidad de herencia. Es una secuencia de nucleótidos y que proporciona las informaciones para la síntesis de un polipéptido. El producto final del flujo de información genética es un polipéptido. Y ese polipéptido sufre modificaciones post-traduccionales, finalmente originando una proteína. Tenemos genes tanto estructurales, y tenemos genes reguladores. Ya aquí solamente para mostrarles, entonces tenemos el núcleo donde están los cromosomas. Los cromosomas tienen también, podemos diferenciar claramente estructuras, por ejemplo, la extremidad es conocida como telómero, la parte central es el centrómero en un cromosoma, y dentro de, al estirar estos cromosomas, vamos a ver claramente que existen regiones que son identificadas con el nombre de genes, y los genes a su vez ya ocupan posiciones definidas en los cromosomas, o sea, espacios físicos definidos. En el cromosoma paterno, en el cromosoma materno ocupan la misma posición, ¿ya? Y algunos conceptos que ustedes deben recordar cuando hablamos de locus, por ejemplo, es la posición definida ocupada por un gen en un cromosoma. Cuando hablamos de loci, son varias posiciones ocupadas por genes en un mismo par de cromosomas. Y otro concepto que puede aparecer es alelo, que es la secuencia de DNA situada en un locus. ¿Ya? Entonces, locus es la posición de un gen en un cromosoma, vamos a decir posición física que ocupa un gen en un cromosoma. El alelo podemos definirlo como la forma alternativa de un gen, y podemos hacer que un sujeto sea homocigoto, heterocigoto, dependiendo la presencia del alelo es el mismo en ambos cromosomas, es homocigoto, y si es distinto, hablamos de un sujeto heterocigoto, ¿ya? Si el alelo es distinto en ambos cromosomas, si comparamos paterno y materno, vamos a tener entonces un sujeto heterocigoto. En relación a la estructura del gen, que es lo que nos corresponde revisar ahora. Un gen está conformado por secuencias codificantes, conocidas con el nombre de exones, y secuencias no codificantes, conocidas con el nombre de intrones. Pero un gen es bastante más complejo que esto, ¿ya? El exón es la secuencia de nucleótidos, ¿cierto?, que va codificante, y un intrón una secuencia de nucleótidos no codificante. Esto es bastante antiguo, estos conceptos, pero si analizamos un gen en detalle, si vemos la anatomía de un gen, vamos a ver que un gen no solamente tiene exones e intrones. Los exones aquí están representados en color amarillo, y en negro podemos ver los intrones. Pero además de estos dos elementos básicos, el gen también tiene una región promotora, una región que es muy importante porque es la responsable de la unión del complejo RNA polimerasa para iniciar el proceso de transcripción. Esto lo vamos a ver con detalle en la próxima parte de la clase. Entonces, un gen tiene región promotora, exones e intrones. Tiene un sitio acá que representa el inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, que son secuencias que están claramente identificadas y que son reconocidas en el ribosoma, un sitio de término de la traducción, un sitio no traducido, ya al cual se une una
cola de poliadenina, que lo vamos a conversar también. Entonces, el gen tiene una región promotora, un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, los exones, los intrones, un codón que indica la terminación de la traducción, una región no traducida, ya a la cual se une una cola de poli-A, que tiene, esta cola de poliadenina tiene funciones como conferir estabilidad al RNA mensajero que se está formando posteriormente, permite que el RNA mensajero salga del núcleo celular y finalmente que se traduzca a producto final que va a ser después una proteína, pero el RNA codifica que es un polipéptido. ¿Ya? Entonces, solamente para introducir el flujo de la información genética en las cuales participan los genes, que es muy importante acá, tenemos los exones, los intrones, la región promotora, que es muy importante en el proceso de transcripción, es decir, en la formación de un RNA mensajero que sufre varios procesos hasta madurar, y ese RNA mensajero luego es traducido o descodificado en los ribosomas para formar un polipéptido y finalmente una proteína. ¿Ya? Yo creo que podemos hacer un intervalo de unos 10 minutos para continuar con la segunda parte de la clase donde vamos a analizar el flujo de la información genética. ¿Ya? ¿Les parece? Tienen unos 10 minutos para que puedan ir a buscar un café o un jugo. Todavía terremotos y esas cosas todavía no, hasta el 16, ¿ya? Recording stopped. Súper, muy agradecido, profesor. Volvemos, son las 18, casi las 18:20, a las 18:30, entonces nos reunimos nuevamente para continuar. ¿Les parece? Muchas gracias. Súper.
¿Cómo les fue con el cafecito? ¿Alcanzaron a estirar las piernas? Vamos a ver. Ahí estamos de vuelta. Súper. Cuando quiera, profesor. Recording in progress. Perfecto. Nico parece que le hablan en el chat. Claro, Catalina, no hay problema. Me puede mandar un correo también. Gracias. Gracias, profesor. Ya. Ya, continuemos. Seguimos revisando entonces conceptos básicos de biología molecular, y como lo mencioné al final de la presentación anterior, vamos a profundizar un poquito en el flujo de la información genética, específicamente viendo los conceptos relacionados a transcripción, traducción, que también ustedes deben haberlos visto en algún minuto. Entonces, recordando de lo que estábamos revisando, tenemos ciertos dos tipos de ADN, un DNA nuclear, un DNA mitocondrial. Este ADN, ¿cierto?, se encuentra en forma de cromosomas al interior del núcleo, y en los cromosomas entonces están contenidos los genes que estábamos revisando justamente cómo están constituidos. Y aquí en esta figura ustedes pueden ver la cantidad de genes que forman parte de los distintos tejidos de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el gen el cromosoma 19, y ustedes pueden ver que en el cromosoma 19, en su brazo corto y brazo largo del cromosoma, están localizados los distintos genes. Entonces, cada gen tiene una posición definida que ocupa en cada uno de los cromosomas. Entonces, vean ustedes, todos estos genes están contenidos en el cromosoma 19. O sea, la posición que ocupa en el cromosoma paterno es la misma que ocupa en el cromosoma materno, ¿ya? Volviendo a lo que estábamos hablando de la anatomía del gen. Entonces, aquí, muy importante en todo el proceso de transcripción, es la región promotora, ¿ya? La región promotora del gen es a la cual se une el complejo RNA polimerasa para producir el proceso de transcripción, es decir, la formación de un RNA mensajero. Entonces, en esta región promotora existen regiones o secuencias, como por ejemplo repeticiones TATA o cajas TATA, las cuales son reconocidas por el complejo RNA polimerasa y entonces se unen a esta región para iniciar el proceso de transcripción o formación del RNA mensajero. Tenemos entonces los exones, intrones, la región UTR o no traducida, que son también parte del gen. Entonces, dentro de la estructura del gen podemos reconocer los promotores, o región promotora, región reguladora, como ustedes la quieran llamar, y además regiones que son amplificadoras. Entonces, las regiones promotoras señalizan el inicio de la transcripción. Ahí podemos identificar claramente en estas regiones cajas o motivos, como las cajas TATA, o TATA, CAT, CG, que están localizadas siempre antes del exón 1, ya en la región conocida como región promotora, y a las cuales entonces reconocen aquí ya sea el complejo RNA polimerasa o factores de transcripción que se unen a esta región promotora para promover el proceso de transcripción. Pero
también pueden haber secuencias en el mismo ADN, que pueden estar localizadas a distancia de la región promotora, que pueden potenciar el nivel de transcripción, que son conocidos como enhancers o regiones amplificadoras. Entonces usted se pregunta, ¿pero cómo puede una región una secuencia que está alejada de la región promotora participar en el proceso de transcripción? Entonces ustedes deben recordar que el ADN no está lineal dentro de la célula, sino que está súper enrollado. Y puede ser entonces que quede en contacto esa región amplificadora con la región reguladora, promoviendo un mayor nivel de transcripción. Les muestro unas figuras para que les quede más claro. Aquí tenemos entonces la región reguladora, imagínense ustedes que están las repeticiones TA-TA, o cajas TATA, a la cual se une la RNA polimerasa, se unen los factores de transcripción, pero además existen regiones en las cuales pueden participar como amplificadoras de todo del proceso de transcripción, conocidas como enhancers. Y resulta que, fíjense ustedes, como el ADN está enrollado al interior del núcleo, quedan en contacto estas interacciones DNA-proteína, promoviendo entonces un mayor nivel de transcripción. Entonces tenemos una transcripción que es determinada por la unión del complejo RNA polimerasa a la región reguladora, pero puede ser amplificado mediante las uniones entonces con enhancers o regiones amplificadoras. Entonces aquí es lo mismo, tenemos el gen, tenemos la región promotora, el complejo RNA polimerasa, y la unión entonces de proteínas activadoras a los enhancers, promoviendo entonces una mayor formación de RNA mensajero. ¿Cuál es el flujo de la información genética? Es ADN, RNA, polipéptido. ¿Ya? El ADN proporciona las informaciones para que se sintetice un RNA mensajero, y a su vez este RNA mensajero sintetizado es descodificado en los ribosomas para originar una secuencia de aminoácidos o polipéptidos. Este polipéptido va a sufrir modificaciones post-traduccionales, como la adición de azúcares, lípidos, fosforilaciones, metilaciones, originando finalmente lo que conocemos como una proteína, con una estructura tridimensional, que es la que va a ejercer finalmente su función bioquímica específica. Pero el producto final es un polipéptido. Y el flujo es ADN, RNA, polipéptido. En el caso de los retrovirus, como el virus, en este caso el SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, ¿cierto? El RNA puede formar DNA. Y ese proceso, como no existe una maquinaria que regule, acá se producen muchas mutaciones en la formación del ADN, como ocurre con los virus RNA, como les mencionaba el SARS-CoV-2, que causa el COVID, o el VIH, o el virus de la hepatitis, ¿ya? Que son virus RNA. Entonces, ellos pueden formar DNA a partir de RNA, ¿ya? Pero ese proceso no es controlado, y hay formación de muchas mutaciones, que es justamente lo que provoca, ¿cierto?, las distintas cepas del SARS-CoV-2. Pero en humano eso no es posible, sino que es el DNA proporciona informaciones para que se forme RNA, y eso para que después se descodifique ese mensaje y se forme un polipéptido. Ese es el flujo normal. ¿Cómo ocurre estos procesos en una célula procariótica? La célula procariótica, como no tiene núcleo, ¿ya? No están separados los procesos de transcripción y traducción en compartimentos, como sí ocurre en la célula eucariótica. Por lo tanto, a medida que se va transcribiendo, formando el RNA mensajero, inmediatamente se va traduciendo. ¿Ya? Están acopladas, entonces empieza la traducción, es decir, la traducción empieza mientras el RNA se está sintetizando, debido a que no hay un núcleo que separe. En cambio, en la célula eucariótica tenemos el proceso de transcripción, formación del RNA mensajero, ¿ya? La maduración de este RNA mensajero, todo ocurre al interior del núcleo. Una vez que está maduro, sale por los poros del núcleo, y en el citoplasma, entonces, están los ribosomas, y ahí ocurre el proceso de traducción. Están separados estos dos procesos, porque
porque en la célula eucariótica tenemos compartimentos, en este caso citoplasma, y tenemos el núcleo. ¿Ya? Entonces, tanto la formación del RNA mensajero como su maduración y procesamiento, todo ocurre al interior del núcleo. La descodificación ocurre en los ribosomas que están en el citoplasma, y ahí es donde ocurre el proceso de traducción. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ya. Entonces el flujo de información genética ya es ADN, RNA, polipéptido. Y los procesos entonces, formación de RNA mensajero, conocido como transcripción, y la descodificación de ese RNA mensajero en los ribosomas es lo que se conoce como traducción. Antiguamente se pensaba que el ADN se transformaba en RNA y ese RNA se transformaba después en una proteína. Pero hoy sabemos que el ADN, ¿cierto?, proporciona las informaciones para que se sintetice un RNA mensajero, y ese RNA mensajero es leído o descodificado en los ribosomas para formar una secuencia de aminoácidos. Entonces, tenemos el gen, ¿cierto?, exones e intrones, tenemos la región reguladora, a la cual se une el complejo RNA polimerasa, y eso se conoce, la formación del RNA mensajero, lo que sabemos que recibe el nombre de transcripción. ¿Ya? Este RNA mensajero sufre varios procesos antes de salir del núcleo para ser descodificado. Y los vamos a ver con un poquito más de detalle. Y posteriormente tenemos el proceso de traducción en el que participa el RNA mensajero, que es el mensaje que se va a descodificar, el RNA ribosomal, las subunidades, y el RNA de transferencia. Y actualmente sabemos que participan también acá, posterior, los RNAs no codificantes, como por ejemplo los microRNAs, hasta que, ¿cierto?, tenemos finalmente la formación de la proteína. Entonces la transcripción es el proceso de síntesis del RNA mensajero. ¿Quiénes participan en este proceso? La región promotora, relevante, ¿ya?, y la RNA polimerasa. El transcrito, una vez que está formado, ¿cierto?, sale del núcleo hacia los ribosomas para ser traducido. ¿Es posible que ocurra formación de DNA a partir de RNA? Sí, solo en los retrovirus, que tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es capaz entonces de formar DNA a partir de RNA. Ese es un proceso que no es regulado y que ocurre, se presenta un sinnúmero de mutaciones, ¿ya?, y que es justamente por lo cual ha sido tan difícil también la terapia para el VIH, y también esto que ahora nosotros tenemos distintas cepas del SARS-CoV-2, por ejemplo, y que causa la pandemia que estamos viviendo. Entonces la transcripción la podemos definir en la síntesis de moléculas de ácido ribonucleico, utilizando una molécula de ácido desoxirribonucleico como templado o molde. Aquí imagínense ustedes que tenemos la región promotora, están las cajas TATA, ¿ya? Y ahí a esta caja TATA se une entonces el complejo RNA polimerasa, factores de transcripción, y comienza la lectura de la hebra de ADN, ¿cierto?, originando entonces un RNA mensajero. Entonces, esta maquinaria avanza por la hebra, como ustedes pueden ver acá, y va formándose el RNA. ¿Ya? La unión entonces de la RNA polimerasa, de todos estos factores de transcripción a la región promotora, ¿cierto?, comienza entonces este complejo a avanzar y a formar el RNA mensajero. Y ahí te pueden ver entonces a todo vapor la formación del RNA mensajero, y maduro todavía, porque este RNA mensajero va a ser procesado posteriormente para originar un RNA mensajero maduro. Pero esto es bastante más complejo que esta ilustración que yo les coloco acá. Ustedes pueden ver que tenemos la región reguladora, en la cual están las cajas TATA. A estas cajas TATA que están presentes en la región promotora se unen distintas proteínas que se van uniendo acá, el complejo RNA polimerasa, y todo esto es lo que finalmente lleva a la formación del RNA mensajero. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante más complejo la formación, el proceso de transcripción, que como yo se los muestro así de forma tan esquemática. Y si además de eso, tenemos acá la región promotora con su complejo RNA polimerasa, los factores de transcripción, todos unidos a la hebra de ADN, pero si además
y tenemos regiones amplificadoras a distancia, como son los enhancers, y estas interacciones que se forman entre la región amplificadora, proteína, ya formando estas estructuras que se llaman enhanceosomas. Es mucho más complejo entonces cómo podemos potenciar o cómo se potencia la transcripción o formación del RNA mensajero, ¿ya? Dentro de lo que yo les mencionaba, que el RNA, una vez formado, le ocurren varias cosas antes de que pueda salir del núcleo y ser descodificado. Una de las cosas que le ocurre es que en la extremidad 5' del RNA mensajero ocurre una metilación, conocida también como CAP o caperuza. Esa metilación protege la extremidad 5' del RNA y le da una mayor estabilidad. Y también es necesario para el inicio de la síntesis de proteína. En la extremidad 5' es reconocida en los ribosomas para iniciar la lectura. Entonces, se reconoce la extremidad CAP o la caperuza para iniciar la lectura en los ribosomas y no leerlo por su extremidad 3', por ejemplo. Entonces, ahí están las funciones que tiene esta primera modificación. Otra modificación que le ocurre al RNA, recuerden ustedes que tiene una región 3' a esa región 3' se une una cola de adeninas, o sea, ocurre una poliadenilación. Y esa cola de adeninas que se une, que puede ser entre 80 o 150 residuos de adenina que se le unen al RNA, le da estabilidad al RNA mensajero formado, ¿ya? Entonces, son importantes también estos procesos. En la extremidad 5', una metilación, y en la extremidad 3', una poliadenilación, o sea, la unión de una cola de adeninas. ¿Ya? Aquí está mostrando cómo se va formando el RNA, y como yo les mencionaba, de 5 a 3'. Acá muestra también cómo está ocurriendo la formación del RNA. Se va mostrando cómo ocurre la transcripción y cómo en este caso va avanzando la lectura de la hebra para formar entonces el RNA mensajero. Y esa es la dirección en la que ocurre entonces de 5 a 3'. Del procesamiento también que ocurre del RNA para que madure está la remoción de los intrones y unión de los exones. Ya les hablé de la metilación de la extremidad 5' o metilación CAP, la adición de la cola de poli-A, que todo eso favorece estabilidad y facilidad de desplazamiento, pero también ocurre la remoción de los intrones y unión de los exones, que es lo que se conoce como el proceso de splicing, ¿ya? O de corte y empalme también, lo pueden encontrar. Pero además de ese proceso que ocurre normalmente, puede ocurrir un procesamiento alternativo del RNA mensajero, que es lo que se conoce como splicing alternativo, y que es lo que origina las isoformas, ¿ya? O también en el caso de las inmunoglobulinas. Entonces, miren, tenemos acá un gen, en el cual está su región promotora, el sitio de inicio de la traducción, el exón 1, en este caso en color verde más oscuro, los intrones, la región a la cual se le une después la cola de poli-A, la región CUTR. La primera modificación, la adición de una caperuza o una metilación en la extremidad 5'. El corte del RNA mensajero en el extremo, la adición de una cola de poli-A, y finalmente la remoción de todos los intrones, ¿ya? Por eso es que un gen puede tener, por ejemplo, no sé, 45.000 pares de base, pero el RNA mensajero maduro solamente tiene 2.500 pares de base. Y es porque entonces se removieron todos los intrones, ¿ya? Todo el resto era RNA, en este caso, disculpen, eran en regiones no codificantes, y que antiguamente se les llamaba a todo eso que no codificaba DNA basura. Pero hoy se sabe que los intrones pueden dar origen, por ejemplo, a microRNAs, que son responsables de la regulación de la expresión génica. Entonces, el splicing, como yo les comentaba, no es otra cosa que la remoción de los intrones y la unión de los exones. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver entonces el gen
los sitios de splicing, donde son los sitios donde ocurre el corte. Entonces el RNA mensajero recién formado contiene los intrones, pero ocurre este procesamiento de corte y empalme, y finalmente el RNA mensajero maduro solo tiene los exones. Entonces, la extremidad 5', en la cual ocurre la metilación, y la extremidad 3', en la que ocurre la poliadenilación, y la unión de todos los exones, y ahí estaría el RNA mensajero maduro. Y es ese ARN el que sale entonces del núcleo para ser leído posteriormente o descodificado en los ribosomas. Entonces, este proceso, aquí participan unas ribonucleoproteínas, ya, que forman, se unen a los intrones, formando estas estructuras que se llaman spliceosomas, ya, y estas son las regiones entonces que son removidas. Como ustedes pueden ver acá, esta estructura cataliza el corte y empalme de los extremos de los exones, y finalmente tenemos entonces el RNA maduro, que solamente contiene exones, ¿ya? Y eso es lo que después se traduce y va a formar el polipéptido y posteriormente la proteína. Aquí solamente para mostrar el mismo proceso, están los exones separados por los intrones, ocurre el proceso de transcripción, este es el gen, proceso de transcripción, se forma el RNA mensajero inmaduro, viene el procesamiento del RNA, se retiran los intrones, se unen los exones, y eso es lo que finalmente va a ser descodificado. Esta figura ilustra lo mismo. Tenemos el gen, el RNA transcrito o inmaduro, recién, ocurre la remoción de los intrones, unión de los exones, y ahí entonces toda esa secuencia sería el RNA mensajero maduro. Ese es el que sale por los poros del núcleo hacia el citoplasma, donde están los ribosomas para ser traducidos. Aquí les va a quedar mucho más claro. Tenemos un fragmento de un cromosoma en el cual están contenidos 15 genes, que están en color rojo. Uno de esos genes, ya, lo ampliamos y corresponde a este que ustedes ven acá. En el color verde está la región promotora, en color azul están los exones, y en color amarillo los intrones. Vean ustedes que una vez que se forma el RNA mensajero inmaduro, por el proceso de transcripción, luego de ocurrir entonces el splicing, el corte y empalme, finalmente el RNA mensajero maduro está formado solo por exones. Entonces, lo que yo les mencionaba, un gen puede medir 50.000 pares de base, pero finalmente el RNA mide, no sé, 2.000, 1.500, es porque solamente quedaron solamente las regiones codificantes, solamente los exones. Y es eso entonces lo que luego va a ser descodificado en los ribosomas. También les comenté que puede ocurrir un splicing alternativo. Y esto es porque el pre-RNA, o sea, el RNA mensajero inmaduro, puede degenerar distintas proteínas a partir de un mismo gen. Los 23.000 genes pueden generar hasta 100.000 proteínas. Y es justamente por este proceso de splicing alternativo. Fíjense ustedes acá, la tropamiosina tiene 11 exones. Entonces la unión de estos 11 exones va a producir esa proteína. Pero, dependiendo, acá fíjense ustedes, si es músculo esquelético, si es en un fibroblasto, si es en el hígado, si es en el cerebro, esto pueden haber variaciones de las proteínas, y ocurren, por ejemplo, si uno analiza, en este caso, la que está presente en el músculo esquelético, le falta el exón 2, entonces se une el 1, 3, 4, 5, hasta el 11. En esta otra se pierde el 3 y el 10, en esta otra el 2, 3 y 10, en esta, por ejemplo, 2, 3, 7 y 10, 2, 3, 10 y 11, pero si uno analiza, ve que estos tienen una gran homología entre ellas, y entonces se sabe que provienen de un mismo RNA primario, ¿ya? Entonces, así es como se forman las lisoformas, ya sea de la LDH, que ustedes saben que la LDH tiene varias lisoformas, o las lisoformas de la creatinquinasa, ¿ya? También porque puede ocurrir este splicing alternativo, y eso también hay una especificidad por el tejido en el cual se expresan estos determinados genes. ¿Ya? Entonces, el proceso de transcripción, resumiendo, es el proceso por el cual se forma un RNA mensajero. Primero un RNA mensajero maduro, el cual entonces sufre varios procesos.
la adición de una caperuza en la extremidad 5' o de una metilación, y la adición de una cola de poli-A o poliadenilación en la extremidad 3', el corte y empalme, remoción de los intrones, y finalmente entonces ese RNA sería el maduro, el que va a ser luego entonces reconocido entonces acá por la extremidad 5', por la caperuza, en los ribosomas, y ocurre el proceso de traducción. Ahora veamos con un poquito de detalle la traducción. ¿Qué es lo que es la traducción? En palabras bien simples, es el proceso de descodificación. El mensaje que viene contenido en el RNA mensajero en forma de codones, ahora va a originar una secuencia de aminoácidos. Y ese codón, como ustedes saben, son secuencias de 3 nucleótidos que va a codificar para un aminoácido. Y los componentes que participan acá, el RNA mensajero, que es la secuencia que se va a descodificar, el transportador, que es el anticodón, y el RNA ribosomal. Entonces, el proceso de traducción es bastante más complejo. Existen varias etapas dentro del proceso de traducción: la iniciación, la elongación, la terminación, y lo que va ocurriendo es una serie de pasos finalmente que llevan a la formación de los enlaces peptídicos entre un aminoácido y otro, y extendiendo esta cadena de polipéptidos, ya que corresponde entonces a la descodificación del RNA mensajero. No vamos a entrar en detalle de cada uno de estos procesos, pero que ustedes revisen, van a ver que es un proceso bastante complejo también, así como lo es la transcripción, también el proceso de traducción. En el ribosoma existen dos sitios, un sitio A, un sitio P, en el cual ocurre una translocación a medida que va avanzando la lectura del RNA mensajero, y va dando origen entonces al reconocimiento del codón, a la formación del enlace peptídico. Luego se trasloca del sitio A al sitio P, y se va liberando entonces el polipéptido que se va formando, ¿ya? Entonces, esta figura ilustra acá, ustedes pueden ver, tenemos nuestro ADN, se une la RNA polimerasa a la región promotora para formar un RNA mensajero inmaduro que conocemos como proceso de transcripción. Ese RNA primario o inmaduro sufre un proceso de corte y empalme, se retiran los intrones, ocurre la metilación de la extremidad 5', una unión de una cola de poli-A en la extremidad 3', y entonces tenemos un RNA mensajero maduro, que es exportado por los polos del núcleo, sale entonces hacia los ribosomas que están localizados en el citoplasma, y entonces tenemos la formación de un polipéptido. Y es lo que conocemos con el nombre de traducción. Transcripción, traducción. Y ese polipéptido formado sufre modificaciones posttraduccionales como la adición de azúcar, adición de lípido, puede sufrir fosforilaciones, puede sufrir prenilaciones, puede sufrir metilaciones. Son distintos los tipos de modificaciones posttraduccionales que llevan entonces a la formación finalmente de una estructura tridimensional que es dando origen entonces a la proteína. Esto lo van a ver también creo que la próxima semana con el doctor Saavedra, pero solamente para darles un anticipo, que además de todo lo que yo les mencioné de cómo ocurre la regulación de la expresión génica, hay una regulación mediante mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos regulan la expresión de los genes y no dependan de la secuencia que tenga el ADN. Dentro de los mecanismos está la metilación del ADN, las modificaciones en la histona, y también los microRNA, que son reguladores, ¿cierto?, post-transcripcionales de la expresión génica. Entonces veamos un poquito de esto rápidamente, de estos mecanismos. Tenemos la metilación, la unión de grupos metilo al ADN, y específicamente en la región promotora, va a hacer que el gen esté apagado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay grupos metilos unidos a la región promotora, esto va a impedir de que se unan los factores de transcripción y el complejo RNA polimerasa para que ocurra el proceso de transcripción. Si no hay grupos metilos
o en la región promotora, como ustedes están viendo acá, el gen está encendido. No hay impedimento para que se unan factores de transcripción a la región promotora para permitir que ocurra el proceso de transcripción. En el caso de las modificaciones en la histona, si hay grupos metilos unidos a las histonas, como se ve acá, estas ME son grupos metilos unidos a la histona, también hay una represión transcripcional. La cromatina está cerrada. Se impide el ingreso de factores de transcripción al ADN al ocurrir esta modificación. En cambio, si la cromatina, en este caso las histonas están acetiladas, esto hace que haya una activación transcripcional. La cromatina está abierta y esto favorece entonces que los factores de transcripción se puedan unir al ADN a los cuales están envueltas en estas proteínas conocidas como histonas. Entonces se fijan que acá está cerrado, todo compacto, se impide que ingresen los factores de transcripción, en cambio al estar acá acetilado, esto favorece la unión de factores de transcripción al ADN y por lo tanto se promueve también el proceso de transcripción. Yo les mencionaba también que los microRNAs, que son secuencias son RNAs no codificantes, con una secuencia alrededor de 20 nucleótidos que son formados por una maquinaria paralela, así como ocurre en la formación del RNA mensajero. Paralelamente estaba ocurriendo la formación de microRNAs, por ejemplo, a partir de un intrón de un determinado gen. Y sufre también un procesamiento, y aquí participan varias proteínas, como por ejemplo las proteínas DROSHA, no ROSHA, DROSHA, ¿ya? La portina, y esto hay una formación de un pre-microRNA, finalmente participan las proteínas Dicer, forman un microRNA. ¿Pero qué es lo que es un microRNA? Es una secuencia de nucleótidos que, fíjense ustedes, que una vez que está madura, se une a la región 3UTR del gen. Y puede ocurrir aquí un pareamiento completo de la fase nitrogenada. ¿Y qué ocurre cuando se une un microRNA a un RNA mensajero? Forma una doble hebra. Y eso, hay un impedimento entonces para que ese RNA mensajero pueda ser leído en los ribosomas. ¿Ya? Entonces, si existe una unión completa o incompleta, ¿ya? Pero finalmente lo que ocurre acá, al unirse un microRNA a la región 3UTR de un RNA mensajero, o de un gen en este caso, o sea, del RNA mensajero, disculpen, ocurre una inhibición de la traducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se forma una doble hebra. Y si forma una doble hebra, no se puede leer en el ribosoma, porque el ribosoma lee hebra simple. Si ustedes recuerdan, el RNA mensajero es una hebra simple. Y al unirse un microRNA, formaría en este caso una estructura de doble hebra que no va a ser leída entonces en el ribosoma. Juntando toda la información que yo les proporcioné hoy día, tenemos entonces una cromatina que puede estar abierta o cerrada, dependiendo si las histonas están metiladas o acetiladas, una región promotora del gen que puede estar encendida o apagada, dependiendo si tiene metilación o no en la región promotora, ¿ya? O va a ocurrir la unión del complejo RNA polimerasa a la región promotora, para que ocurra entonces la formación de un RNA mensajero. Ese RNA mensajero inmaduro va a ser procesado, va a ocurrir el proceso de splicing, para formar entonces, ocurre el clivaje entonces de los intrones, ocurre la poliamilación en la extremidad 3', y ocurre la metilación en la extremidad 5', y una vez que ocurrió todo eso, el RNA mensajero maduro sale por los poros del núcleo, y en el citoplasma donde están localizados los ribosomas, ocurre el proceso de traducción. ¿Ya? Una vez formado entonces esa secuencia de aminoácidos o polipéptidos, ocurre acá un procesamiento, en este caso el folding de la proteína para poder determinar su estructura, y además entonces ocurre las modificaciones post-traduccionales que yo le comentaba, formando entonces finalmente la proteína, y que va a tener una función bioquímica específica. Entonces, y si además a esto le agregamos, por ejemplo, que proteínas, por ejemplo,
pueden viajar desde el citoplasma hasta el núcleo para unirse a este complejo RNA polimerasa para poder que ocurra el proceso de transcripción. Entonces pueden haber estímulos externos también que pueden acá, fragmentos de proteína que pueden unirse y que dan origen a factores de transcripción que se unen a esta región promotora, promoviendo todo este proceso que yo les acabo de comentar. Este es un resumen de lo que vimos. El flujo de la información genética involucra entonces a la molécula de ADN, de RNA y polipéptido. Disculpen. Tenemos conceptos acá que son importantes, como la replicación, que es la copia del ADN cromosómico progenitor para formar moléculas de DNA hijas con idéntica secuencia. Tenemos una definición del proceso de transcripción, que es una reproducción precisa en forma de RNA de parte del mensaje genético contenido en el ADN, y la traducción, que sería la síntesis de un polipéptido, ya con una secuencia específica de aminoácidos sobre la base del mensaje genético codificado por el RNA. Participan entonces en este proceso. Acá tenemos el RNA de transferencia, transportador, el RNA mensajero y el RNA ribosómico, que forman entonces un RNA, ¿cierto? El mensajero, como ustedes lo pudieron ver, que origina entonces el polipéptido. Pero todo este proceso además puede ser regulado por microRNAs, como yo le comenté, además por RNAs largos no codificantes, que también tienen una función importante en la regulación de la expresión génica, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, están todos estos procesos acoplados y tienen una importante función también el control epigenético de la expresión génica, que lo van a ver la próxima semana con el doctor Saavedra, con un poco más de detalle. Yo solamente hoy día les di un panorama general y recordar algunos conceptos que ustedes seguramente los habían visto en bioquímica, o también muchas cosas también de biología en el liceo o colegio. Preguntas. Recording stopped. Muchas gracias, profesor. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marcelo dice que no tiene preguntas. Gracias, Marcelo. Yo tampoco, profe. Qué bueno, espero que les haya quedado claro entonces. Profesor, por acá una consultita. José, parece que... Sí, tiene relevancia en este proceso de... Cuando habló de la clasificación del ADN, ¿tiene relevancia el tipo de ADN B, el A y el Z? ¿O ese otro tipo de clasificación? Porque por lo que tengo entendido, el B fue el que trataron de describir Watson y Crick. La forma B es la forma en la que uno encuentra, en la que se encuentra la mayoría del ADN, ¿ya? Las otras formas muchas son dependiendo de las condiciones que uno le dé al medio en el cual tiene en solución el ADN, las puede encontrar, pero la forma en la que más se encuentra es la forma B. Ya, perfecto, muchas gracias. Esa es la forma en la que se encuentra tradicionalmente, es en la forma B, el ADN, ¿ya? Gracias, José. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Como decía el profesor Salazar, bueno, esta es la base de lo que ustedes tienen que entender muy bien para luego seguir avanzando en el entendimiento de las técnicas de biología molecular que vamos a revisar incluso en la parte práctica. Esto también nos va a llevar a comprender qué es lo que queremos detectar, ¿cierto? Si queremos detectar la expresión de algún gen, tendremos que ir a una molécula en particular. Si queremos detectar algún factor genético, tendremos que ir a otra, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que entender bien la implicancia de cada una de estas moléculas, incluso su ubicación dentro de la célula. Porque como vamos a ver más adelante, y ahí pasamos nuevamente a cuál va a ser el futuro del diagnóstico molecular, es muy probable que en el futuro podamos aplicar, por ejemplo, biopsia líquida, y ahí detectaremos algunas moléculas reguladoras como las que mostraba el doctor Salazar, por ejemplo microRNA, o bien encontraremos
DNA alterado, qué sé yo. Por lo tanto, es súper importante que ustedes logren comprender esta parte, que le den una mirada global nuevamente, que revisen la clase para poder estar bien claro de todo este proceso base hasta aquí. Así que si no hay más consultas, Profe, solo... Sí, adelante. no es una consulta así como en particular en relación a la materia, sino más bien las Sí, yo presentaciones se van a las estar en campus envié ya al virtual. profesor. Sí, sí, Ah, las ya, vamos a subir. súper. Muchas Súper. gracias. En el intervalo yo aproveché para enviarle las dos clases, así, y ya las tiene doctor Así Saavedra es, en muy su correo. agradecido. Bueno, muchachos, agradecerles por haber venido. Espero que esta asistencia alta se mantenga durante todas las clases. Aprovechen las clases en directo, porque a pesar de que las presentaciones están en la plataforma, la idea es que ustedes vengan a la clase y vayan digiriendo esta información de a poco. La idea no es que, acuérdense que tenemos solo una prueba al final del semestre, la idea es que vayan viendo y estudiando esto de a poco, de modo que podamos ir entendiendo también lo que vayamos haciendo en el laboratorio. Catalina tiene una pregunta, dice, en cuanto a investigación, ¿cuánto subirá las clases? Las clases de investigación las vamos a subir la próxima clase, que es la tercera sesión de los colegas de filosofía. Me puede preguntar esas cosas de otra asignatura por correo, sí, Catalina. ¿Ya? Gracias. Ya, muchachos, profesor, muy agradecido, un abrazo grande, un gusto verles a todos por acá y nos vemos entonces la próxima semana, el día martes a las 18 horas, como tenemos previsto en el horario. En el Chao, que horario. estén Chao, muy bien. profe. Muchas gracias, Muchas nos gracias. vemos. Que esté muy Muy bien. Chao. bien. Chao, Chao, chao. Chao, profe. profe.